convulsiones por 6 meses y vuelve a recaer cuando deja el cannabis. Traigo este dato porque en nuestra corte de pacientes tenemos un grupo importante que lo usaron por un tiempo y ya se los suspendimos y están libres de convulsiones. El que más lleva como 2 años. ¿Por qué? Porque la idea es que no nos volvamos como la industria farmacéutica, que tengamos clientes. La idea no es que tengan que usar medicamentos de por vida, sino que podamos cortarlos. El mecanismo de acción del cannabis, creo que tenemos mucho por aprender. Cada día vamos viendo nuevas cosas. Uno de los organizadores me pedía hace un par de meses que le mandaba a la conferencia y le dije, no te la puedo mandar porque salen cosas nuevas todos los días y uno las está actualizando todo el tiempo. De hecho, ayer que venía en el avión metí unas cositas de un artículo del profesor Russo muy interesante de estos últimos días. Sabemos entonces que es una señalización retrógrada, donde, para recordar un poquito, porque esto es tan profundo como lo quieran llevar, hay un mensajero, se libera esta sustancia del elemento postsináptico, viaja hacia atrás y va a activar los receptores en la célula que está allí, en la parte presináptica. Básicamente son mensajeros retrógrados y los endocannabinoides van a regular la liberación de neurotransmisores de ese elemento presináptico. Los cannabinoides de la planta imitan la acción de esos endocannabinoides, actuando así como elementos mensajeros retrógrados que tienden a regular la actividad eléctrica del cerebro. Básicamente, ¿qué se hace con cannabis? Modular ese sistema endocannabinoide. En la medida que estudiemos más y lo entendamos más, obviamente nuestra intermediación entre la planta y el paciente será mucho más eficiente y efectiva para esas personas que nos buscan. Hemos puesto toda la atención en el CBD porque todos los artículos, o la mayoría de artículos en epilepsia sobre todo, hablan del CBD. Y ahora todavía muchos colegas que están empezando a entrar a este mundo preguntan, bueno, no, quítemelo lo psicoactivo, no me lee el THC. Recordamos cuál es la definición de psicoactividad. Cualquier sustancia que interactúe con receptores cerebrales se define como una sustancia psicoactiva. Está allí el CBD porque actúa con receptores, está el café, está el chocolate, está el alcohol. Entonces no pongamos que es que el psicoactivo es el THC. ¿Se pueden presentar intoxicaciones? Sí. Como también se pueden presentar efectos secundarios con dosis altas de CBD, y eso no se nos puede olvidar porque lo estamos viendo en los pacientes. Entonces no estemos tan tranquilos como que, sí, yo empiezo a manejar esto, pero yo solo manejo CBD, a mí lo otro no me interesa. Eso es manejar una sola molécula, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Muy interesante en el sentido de la investigación, pero la investigación, el reto es ¿cómo hacemos cuando estamos manejando una complejidad de sustancias que todas nos están aportando? Y hacemos lo mismo que se hace con un paciente, pero con una sola sustancia que lleva múltiples principios activos. Y a eso es una de las oportunidades más grandes que tenemos con el cannabis. El CBD no solo va a interactuar en esos receptores del sistema endocannabinoide, sabemos que interactúa con otros sistemas de neurotransmisores, es un antagonista del receptor GPR55, actúa a nivel de serotonina, glicina y los TRPA1, reduce hiperexcitabilidad neuronal, es un antiinflamatorio potente, y recordemos que muchos de nuestros pacientes están crónicamente inflamados por los malos hábitos de alimentación y por la sobremedicación, y la inflamación la tenemos que trabajar. Es un neuroprotector, es ansiolítico y antipsicótico. Y esto es importante cuando les decía que en los síndromes en epilepsia tenemos un componente psiquiátrico interesante. Entonces uno podría venir a utilizar todas las moléculas y ver todo esto. Va a reducir el daño que se puede ocasionar por el glutamato. El THC al que le tenemos tanto miedo, yo creo que cada día me enamoro más de él. La manera como sacamos a los niños de estatus convulsivos con extractos altos en THC es impresionante y no los dejamos como quedan hoy después de una megadosis de fenobarbital, de fenitoína y benzodiazepinas en la clínica.
Estos niños, muchos, cuando les va bien, salen de su estatus y quedan completamente conectados y no con los efectos posteriores de las megadosis de estos otros medicamentos que usamos en impregnación. El THC va a reducir esa excitotoxicidad a través del receptor CB1, es neuroprotector, es anticonvulsivante, puede ser pro como todos los medicamentos, pero el CBD también puede ser proconvulsivante. Entonces aquí es importante que hablemos del paquete completo y no de uno solo. Es un relajante muscular y tiene un impacto en el microbioma. Y acordémonos cada vez esa relación que estamos teniendo entre intestino y cabeza. Por eso a los pacientes cuando nos llegan no nos podemos enfocar solo en la epilepsia. Tenemos que ir a darles un manejo integral, porque si la panza no está funcionando bien, el cerebro no funciona bien. Ahí me fui a los dos famosos y a los dos protagonistas de la novela, pero realmente cada vez encontramos más efectos en el resto de principios activos. Sabemos hoy que el THCA tiene un mecanismo de acción que está en estudio, pero tiene un efecto anticonvulsivante, es antifactor de necrosis tumoral alfa, es un antineoplásico. Recordemos que muchas de las epilepsias que tratamos son secundarias a tumores, entonces hay que aprovechar todo este potencial. Es un agonista del receptor peroxisoma proliferador activado gamma, y aquí es clave porque tenemos epilepsias que tienen un origen metabólico, y esto tiene mucho que ver en parte metabólica. El CBD ácido es un antiepiléptico, posiblemente por su acción serotoninérgica, es un agonista del 5-HT1 y es un antiemético. Todo esto es importante en la epilepsia. Y el beta-cariofileno es un agonista CB2 con un potencial antiinflamatorio. Por esto la invitación es que siempre que manejemos un paciente, lo manejemos con muchos de los principios activos de la planta y no con solo uno. Múltiples estudios se han presentado, muchos desde los años 80, este fue uno de los primeros, donde el profesor Mechulam participa. Aquí daban más CBD, 200-300 miligramos de CBD en pacientes con síndrome de Dravet. 4 de estos pacientes recibieron altas dosis de CBD, 5 de ellos placebo. 2 de estos 4 no presentaron episodios posteriores a este uso, 1 de 4 reduce sus crisis y 1 de 4 no mejoría. Si bien para muchos colegas esto es anecdótico, como nos lo han dicho, pero cada vez se van mostrando grupos de pacientes supremamente importantes. Cuando el profesor Mechulam habla de este estudio específicamente en su documental The Scientist, a él le preguntan que si esto lo conocíamos desde el 78-80, ¿por qué nunca se publicó? Y la respuesta los invito a que la vean para que entiendan un poquito la dimensión de esto. Este es un reporte de papás de chicos con epilepsia que empezaron a usar extractos ricos en CBD en estas epilepsias refractarias. Ellos describen cómo es el impacto no solo en número de crisis, sino en variables cualitativas. Y si bien es un reporte de 19 casos, se acerca mucho a lo que estamos viendo hoy con nuestros pacientes. El estudio observacional de Epidiolex muestra una reducción media de convulsiones del 55% en pacientes con síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut con altas dosis. Y quizás este es uno de los problemas de este estudio. En la fase 3, los resultados en pacientes con síndrome de Dravet a una dosis de 20 miligramos kilo día de CBD. Eso es una dosis altísima que tiene dos cosas que implican. Uno, costos para el paciente. Y segundo, efectos secundarios. El CBD es un vasodilatador tremendo y los invito a que se tomen una dosis alta de CBD para que se paren a quedar una conferencia que queda uno medio tumbis entre hipotensión, taquicardia y crisis de pánico. Entonces creo que hay que mirar lo que le estamos dando a los pacientes. Por otro lado, y por esta misma época, se han publicado estudios observacionales de profesionales de la salud en varias partes del mundo donde muestran respuestas similares a estas con dosis mucho menores de CBD cuando se utilizaban preparaciones con cantidades de THC, THCA y linalol. Entonces creo que el dar todo completo nos lleva a una efectividad igual o mayor que dar CBD solo,
por un costo mucho menor y efectos secundarios mucho menores para los pacientes. El estudio del profesor Dustin Sulak, donde analizan los resultados con pacientes que usan cannabis artesanal, es bien interesante porque nos muestra que de 272 pacientes en los estados de Washington y California, 14% no encontraron respuesta, 15% encuentran una reducción del 1 al 25%, 18% reducciones del 16 al 50%, 17% reducción del 51 al 75%, 28% reducción del 76 al 99% y 10% respuesta clínica completa. Creo que estos resultados son interesantes y nos pueden ir sumando lo que vamos haciendo todos alrededor del mundo para llegar a conclusiones mejores. Un poco de los datos que tenemos nosotros, cómo hemos hecho este proceso. Siempre el paciente debe llegar a una cita de consulta y esto no es por un interés particular. Creo que le debemos dar la seriedad al cannabis de todos los pacientes, deben pasar por una evaluación clínica, tener el chance de preguntar, hacer exámenes cuando sea necesario, diligenciar y cumplir con todo lo del acto médico, pero un acto médico hecho con conciencia y de forma integral. El paciente llega, siempre se debe preguntar el objetivo terapéutico. Nosotros tenemos que ser claros, no podemos decir que esto cura a todo el mundo. Vuelve y es el concepto más importante de sanación que de curación. Preguntar qué espera con el tratamiento. Si lo que espera es ver el caso que se publicó en televisión de 300 crisis a 0 al día siguiente, probablemente no va a ser posible. Y esas expectativas hay que bajarlas, porque si bien los medios han sido importantes, le han entregado al paciente solo esos casos de respuesta inmediata. Y cuando el paciente al día siguiente no funciona, ya está desesperanzado en esta herramienta terapéutica. Hay que abordar los miedos por todo ese trabajo maravilloso que ha hecho el tema prohibicionista, que nos han dejado con esos miedos bien aquí adentro y a veces ese miedo no deja que un medicamento funcione. Cuidadores comprometidos, y esto no lo hago con irrespeto, los cuidadores comprometidos no solo con el paciente, sino con ellos mismos. Estas mamás, su proyecto de vida es el hijo y se olvidaron de vivir ellas. Y tenemos que ser conscientes que muchos de estos niños no van a estar con nosotros mucho tiempo y es importante que en lo que hacemos trabajemos para darles un proyecto de vida a ellas. Por eso lo que ha hecho Fundación Daya en Chile, que les enseñan a cultivar, estas mamás ya no solo están cuidando a su hijo y tratando al paciente, sino que están cuidando una planta. En el área de psiquiatría esto tiene bastante potencia porque se vuelve terapia ocupacional para esos pacientes esquizofrénicos que ya les dimos de baja nosotros como médicos y los metimos en una casa. Clave, disposición para cambiar hábitos. Y creo que eso lo deberíamos hacer en todo tipo de medicina. Yo no puedo pretender que un niño con una epilepsia responda bien cuando no lo hidrato bien, cuando no miro su alimentación. Y esto es clave, los carbohidratos simples, los dulces, estimulan crisis. Si yo a esa mamá no le trabajo el tema de mejorar hábitos de alimentación, no estamos haciendo nada. Porque yo puedo poner cannabis y funciona, pero si yo no trabajo en la base, es como si ustedes van y siembran una semilla en una tierra que está completamente fumigada. Si ustedes no han limpiado la tierra antes, la semilla probablemente no va a dar un buen fruto. Lo mismo nos pasa aquí. Entonces el manejo de estos pacientes tiene que ser integral. ¿Tiene estreñimiento? ¿Cómo le manejo el estreñimiento? Porque es que el estreñimiento desencadena crisis. ¿No se hidrata bien? ¿Cómo lo hidrato bien para no tener más crisis en procesos de deshidratación? Que sabemos que muchas de las personas que corren maratones, si no se hidratan bien, tienen una crisis convulsiva, más en un niño que tiene toda esta complejidad. Explicación del sistema endocannabinoide, el uso en epilepsia, los efectos secundarios siempre hay que explicarlo y las posibles interacciones. Todas estas recomendaciones que ya las abordé, hacemos una formulación específica y un consentimiento informado. Les planteamos cuándo volver y cómo estar en contacto con nosotros. Tenemos un programa de seguimientos donde al paciente se le hace un correo o una llamada inicial y dependiendo de esa respuesta, se lo asignamos a alguien de nuestro grupo para que con una periodicidad lo esté llamando y de esa forma tenemos un seguimiento completo a los pacientes.
En esa llamada de seguimiento, la persona de nuestro equipo se presenta como parte de este equipo de trabajo. ¿Cuál es el propósito de la llamada? Saber cómo va, dudas y recomendaciones. Esto se lleva todo a una base de datos que se le está haciendo seguimiento permanente para saber qué pasa con los pacientes. Y de allí salen los datos que les voy a mostrar. Hemos atendido en nuestro grupo 667 pacientes con epilepsia, 55% hombres, 44% mujeres. La mayoría están en una temprana edad, como lo vemos acá. Si bien observan, menores de 15 años, que es aquí donde están la mayoría de estos síndromes epilépticos, Dravet, Lennox-Gastaut, tenemos un par de chicos que aquí podríamos decirlo son sobrevivientes del Lennox-Gastaut y del Dravet, que hoy uno tiene 31 años y el otro 24, y esas mamás son las más grandes luchadoras de este tema porque estos chicos, sus crisis son bien fuertes. De este grupo de pacientes siempre voy a mostrar los casos cerrados y es muy importante porque esto tiene que ser para ver por qué los cerramos y hacernos también un análisis de qué está pasando con lo que estamos haciendo. Tenemos un grupo importante de casos exitosos, les decía ahorita, tenemos un 15.4% de estos 376 pacientes que ya no están en tratamiento, que lo suspendieron y a hoy van sin crisis. Esos casos siempre estamos llamando porque hay algunos que después de 6 meses, un año, vuelven a recaer. Siempre que recaigan, observemos qué está pasando con alimentación, con ejercicio, con hidratación, todas esas cosas es importante. Algunos niños ya fallecieron, aquí falta actualizar que este fin de semana tuvimos la muerte de uno de ellos. Muchos han sido por orden médica de colegas, neurólogos o el médico cuando llega a urgencias con argumentos como que el cannabis es inmunosupresor, sabemos que no. Cannabis genera adicción y el niño está tomando clobazam y otras benzodiazepinas, entonces yo creo que tenemos que ser coherentes con la información que damos. Algunas pacientes, un par de pacientes quedaron en embarazo y se los suspendimos. Sin información, mejoría parcial en un grupo de pacientes, CBD y THC como proconvulsivo. Y ahí es importante entender si sí fue proconvulsivo o a veces pasa que los pacientes las primeras 2 semanas aumentan sus crisis y no quiere decir que no le vaya a servir. Es un proceso de adaptación que hemos visto que hacen. Pacientes que fueron a cirugía, temas económicos, no se vuelven a contactar y esta es una variable que si bien cada vez pedimos más datos, no hemos podido tener un impacto importante. El 15% no hubo efectividad, más o menos lo que muestra el profe Zulak en su estudio. Cambio de tratamiento, efectos secundarios y no adherencia. Y este es un grupo muy importante. Y ese es el grupo de pacientes que empiezan y si a la semana no ven efecto, suspenden. Nosotros también tenemos que ser claros con quiénes pacientes trabajamos. Yo creo que hay que trabajar con el que quiera trabajar y por el que quiera luchar por hacer un cambio en su condición de salud. 283 pacientes están aún en tratamiento, de ellos un 34% tiene un control total de crisis actualmente, un 30% tiene un control entre el 80 y 99, un 13% un control de crisis del 51 al 89. Si sumamos aquí, tenemos un 64, 74, 77% de pacientes con un control mayor al 50%. Creo que esto es mucho más de lo que veían ahorita con los medicamentos anticonvulsivantes. Un 5% de pacientes tienen menos del 50% de control en sus crisis, 10% respuesta intermitente y aquí es donde hemos aprendido a cambiar de extractos. Una época les funciona un extracto con más THC, otra época con más CBD, otra época un extracto 1 a 1 y eso es importante que tengamos todas esas herramientas. Un 4% no tiene impacto en crisis, pero las mamás los continúan por el impacto en variables cualitativas como vamos a ver ya. Y en un 4% de los pacientes es poco tiempo en el que llevamos en tratamiento. En ese grupo de 283 pacientes hemos visto el impacto en otras variables que el estudio que les mostraba ahorita de Jacobson del seguimiento a 19 casos hecho más por las redes de pacientes mostraban el sueño, lenguaje, parte motora, comportamiento, donde tenemos que un 34% de este grupo de los que tenían problemas del sueño mejora y esto
per se ya lleva un mayor control de crisis. Cuando uno pregunta desencadenantes, sabemos que el no dormir genera más crisis. Ya tener un impacto aquí es importante. 20% de estos chicos que tenían alteraciones en el lenguaje tienen mejoría en el lenguaje, 25% tienen mejoras en la parte motora, 30% cambios en el comportamiento. Esto tendríamos que pensar si es por el cannabis o por la reducción de algunos fármacos convencionales que usamos, que algunos de ellos tienen un impacto importante en el comportamiento de los pacientes, como es el levetiracetam en temas de comportamiento e irritabilidad. Entonces, hay que verlo desde todas esas perspectivas. Un 35% de pacientes han disminuido el consumo de antiepilépticos y un 15% disminuyen la frecuencia de hospitalizaciones. Si yo disminuyo hospitalizaciones, obviamente tengo menos riesgos de infecciones nosocomiales y de todo lo que vemos en esas estancias largas de estos pacientes en las clínicas. Ya para terminar, la epilepsia es de muy difícil control. Hasta el 35% de pacientes no responden a los tratamientos disponibles. Tenemos una carga muy importante por efectos secundarios que son incapacitantes. Y es allí donde tenemos que ver nuevas herramientas terapéuticas. Si bien esta no es nueva, sí es urgente que con todo esto que conocemos lo empecemos a usar de una forma más abierta. Ningún enfoque, terapia o modelo va a funcionar para todos los pacientes. Por esto aquí hay que ser demasiado creativos para ver qué vamos uniendo. Debemos trabajar juntos a través de divisiones filosóficas para encontrar soluciones productivas a nuestros pacientes. El cannabis es medicina altamente personalizada. El tratamiento correcto depende de la persona y de esa condición clínica que estoy tratando. Esto no se nos puede olvidar. Por eso no podemos hacer un frasquito único para epilepsia, un frasquito único para insomnio, un frasquito único para ansiedad. Eso así no funciona. Es más importante conocer a la persona que tiene una enfermedad que conocer la enfermedad que tiene una persona. No podemos seguir identificando a los pacientes con las condiciones clínicas. Los pacientes, ese es el del Dravet, el del Lennox-Gastaut, el del West. No, ese es Pedro Pérez con esta y esta condición. Y los tenemos que a ellos también invitar a que dejen de estar identificados todo el día con su diagnóstico, porque eso no los deja mejorar en sus tratamientos. Esto es un chance grandísimo que tenemos en Colombia, que son las fórmulas magistrales, donde tenemos que estar muy pendientes desde el día cero, dónde cultivamos, quién cuida la planta, cómo es el feeling de esas cuidadoras de plantas. ¿Por qué? Porque es que en la manera como yo haga mi trabajo, ya vamos a terminar, en la manera como yo haga mi trabajo voy a llegar a un producto final. Si yo lo tengo como una cosa de maquilación, eso le pierde el poder tan poderoso que tiene esta planta. No se preparan a gran escala. Nosotros tenemos pacientes, 2 frasquitos que usan 2 pacientes, otros usan más, y eso es una cosa que no podemos perder, porque si no vamos a repetir la misma historia de la industria farmacéutica y en 15 años nos vamos a dar golpes de pecho por no haber aprovechado esta oportunidad histórica. El cannabis medicinal se resiste a la generalización y se debe adecuar a una medicina personalizada. Muchísimas gracias por la invitación hoy y espero sea de apoyo. A continuación tendremos un espacio para preguntas, doctora, no se nos vaya. La persona que quiera hacer algún tipo de comentario o tenga alguna inquietud, levanta la mano y 2 personas del staff le van a estar pasando el micrófono para que todos se puedan enterar de las inquietudes. En el lado de atrás hay una persona que tiene alzada la mano. Si quiere se pone de pie para que lo puedan visualizar. ¿Aló? Oli, buenos días. 2 preguntas puntuales. Lo de la medicina canábica personalizada es un concepto muy interesante, pero ahorita estaba mencionando el uso específico para neuroprotección
que se ha visto en los pacienticos que llegan con convulsiones febriles. Ahí no hay mucha oportunidad de hacer una medicina personalizada y usted, doctora, mencionaba que era oportuno una dosis única de carga al momento que llegaba con la convulsión. Entonces, esta dosis de carga es únicamente CBD, únicamente THC, una mezcla, y esto, ¿cómo lo administro? ¿Oral, por una sonda nasogástrica, o intravenoso, o intraóseo, o por vía respiratoria? ¿A qué dosis? ¿Y eso dónde se puede conseguir? Sí, hay registro INVIMA para alguno de estos medicamentos para usar específicamente en urgencias. Como yo tengo, no sé, estoy trabajando en un hospitalito y me interesa, sí, entonces, ¿cómo hago para conseguir esto, para dárselo a mis pacientes y por dónde? Y la otra pregunta, solamente son dos, es en el estudio del doctor Mechulam, no sé cómo se pronuncia su apellido, menciona una dosis de 200 a 300 miligramos diarios. Me llama la atención porque eso es mucho menor que la dosis que la FDA recomienda para tratamiento de convulsiones, que es de 5 a 10 miligramos por kilo al día, miligramos por kilo cada 12 horas. Y aquí pues uno pensaría que son niños máximo de 10 kilos, sí, entonces me llama la atención. Este estudio, ¿cómo lo administraron? ¿Por qué vía? ¿Y qué esquema tenía? ¿Cada 12 horas, una vez al día? Porque es muy interesante, o sea, tuvo muy buenos resultados con una dosis mucho menor a la recomendada por la FDA. Gracias. Creo que la segunda pregunta te la respondes tú sola. ¿Quién hace el primer estudio y cuál es el interés más de investigación? ¿Y quién hace el segundo, que es un interés muy comercial con todo el respeto que se merece? Entonces te invito a que revises el estudio del doctor Mechulam con los de la Universidad de Brasil para que mires cómo se administró y cómo se hizo todo. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Y lo primero, recuerda, yo no en ningún momento digo dar solo THC, dar solo CBD, siempre hablo de extractos completos. Lo que hemos visto en estatus convulsivos es que a estos chicos les va muchísimo mejor con extractos más altos en THC por el mecanismo de acción que tiene en corteza y en vías motoras. Entonces, lo que hacemos, y eso lo hemos aprendido de las mamás, eso no lo aprendió ninguno de nosotros, que empezaron a hacer las mamás en el desespero cuando el niño hacía una crisis y un estatus para no correr al hospital, le daban gotas muy altas en THC, vía aquí, se los ponen. Hay teorías en que podríamos diseñar supositorios, ahí tenemos una diversidad de conceptos con muchos de los que están trabajando en el mundo, porque algunos dicen que los supositorios, como no generan psicoactividad, es porque no tienen un impacto real en receptores, todavía no podríamos decirlo, pero yo creo que las vías terapéuticas hay que usar lo que tenemos hoy disponible, que tenemos es la vía sublingual. En Chile están hablando de tema de vaporizar, de alguien aspira y le pone al niño al frente, eso todavía está así. Hace poco vimos un caso de un niño que estaba en la UCI y eso para los médicos allá fue la locura. Incluso fue la locura sugerir dar THC y no un extracto alto en CBD. Entonces, la otra pregunta es, a fecha de hoy, no sé si los abogados tengan otra opción, no tenemos, lo único que tenemos con INVIMA es Sativex, pero Sativex solo quedó aprobado en pacientes con esclerosis múltiple cuando hay espasticidad. Pero yo creo que aquí es como lo hemos hecho algunos, cómo lo empezamos a usar basándonos más en la ética que en la legalidad. Bueno. ¿Alguien más en el lado de atrás de esa nave? Buenos días. Yo tengo pregunta pues y comentario. Respecto a lo que dijo la doctora de el principal enemigo para la industria farmacéutica del cannabis, que es la mala campaña sobre los efectos secundarios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué campaña hay contra este enemigo? Y la invitación para todo el gremio de investigadores y de médicos es
trabajar en ese tema de una campaña para contrarrestar esa mala propaganda contra el cannabis medicinal. Y lo otro es pedirle el favor a la doctora que hable un poco más, un pequeño resumen sobre las recomendaciones para los productores, para los que están sembrando, lo que dijiste que tienen que ser muy especializados para sacar un excelente producto. Gracias. A ver, la primera pregunta, creo que con trabajo es la única manera de educar y de formar a las personas. Si lo miran en la gráfica que yo les puse, el abandono por efectos secundarios es realmente muy bajita. Y los efectos secundarios que tiene el cannabis realmente no son ni el 1% de los efectos secundarios. Entonces yo creo que aquí el trabajo es evaluar qué pasa uno a uno los pacientes y empezar a publicar toda esta información como se está empezando a hacer. Y por otro lado, creo que esa pregunta que haces no es para mí. Yo soy médica, me apoyo en agricultores y en cultivadores que nos enseñen las mejores técnicas de cultivo, pero creo que eso no soy yo la experta, porque lo tengo claro, el efecto de nosotros como trabajadores en este tema tiene que ser un efecto en equipo. Yo no puedo ser la médica que cultive, extraiga y haga todo. Para eso ahí están los cultivadores, que creo que aquí tendrás muchos con los que puedas conversar. Bueno, ¿otra pregunta? Por aquí necesitamos un micrófono en la cuarta fila, en la tercera fila, perdón. Buenos días. Un segundo. Buenos días. Okay. La pregunta es muy sencilla. Hello, my Si nos question, puede decir un poco. Sigue. hi. My question is, why is epilepsy so prominent in the younger generation? Since you've been practicing, what have you found? ¿Por qué es muy común en los niños? Yes. Porque estamos teniendo una complejidad genética tremenda. Yo creo que los malos hábitos que hemos tenido sistemáticamente, nosotros todos venimos con una carga genética. ¿Ok? ¿Ok? Creo que hoy nos está cobrando factura lo mal que nos hemos alimentado y lo mal que hemos vivido. Todos llegamos con una carga genética importante. Y hay conceptos tan interesantes como la epigenética que hacen que un gen se active o no se active. ¿Cuál es el común que vemos en los pacientes? Nosotros preguntamos historia familiar y les decimos, bueno, enfermedades en tu casa, diabetes, entonces yo voy a ser diabético. No. Puede que haya un gen y con todo lo que ha pasado históricamente, no solo con la comida, sino con todos los metales pesados, con todos los pesticidas, estamos activando permanentemente genes que están haciendo que tengamos una nueva cantidad de enfermedades que no habíamos visto hace unos años. Y yo creo que esa debe ser una de las explicaciones. Habrán otros como temas de cuestiones mal manejadas. Creo que es una invitación hoy a los ginecobstetras por el tema de hipoxia neonatal. Muchos de nuestros pacientes vemos que son convulsiones secundarias a un mal manejo del parto. Yo no estoy en contra de las vacunas y no voy a hablar de ese tema porque me echaría aquí todo, pero sí tenemos también ahí, sobre todo en los excipientes que ponemos en las vacunas, factores que despiertan genes y muchos pacientes nos cuentan ¿cuándo apareció la primera crisis? 2 días después de que me vacunaron. Ojo, no estoy diciendo que esté en contra de las vacunas, pero creo que sí hay que analizar qué productos estamos utilizando en los excipientes para vacunar pacientes. La persona del lado de atrás. Gracias. Buenos días. Como bien dijiste, hay que preparar el terreno para cultivar. Hay una teoría que dice que si el ser humano se alimenta bien, duerme bien y se ejercita bien, no se debe enfermar. Si nos podrías dar más luz en qué es una dieta cetogénica. Es un tema basado en grasas y 0 carbohidratos. Eso está descrito desde los años 20, si no estoy mal, por los chinos o los japoneses, no lo recuerdo claro, pero es una dieta donde se suprimen al máximo carbohidratos simples y complejos y el paciente se basa en un tema más de grasas saludables y proteínas. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo para las preguntas
Los vamos a invitar a realizar un break de 20 minutos y vamos a regresar después de este tiempo con las siguientes conferencias.